Okay, let's start with the Guru Yoga. Vale, vamos a empezar con el Guru Yoga. The next aspect of way to Mahamudra is called non-elaboration. El siguiente aspecto de este camino al Mahamudra es la no elaboración. Elaboration means the development of interpretive and commentarial thoughts. Elaboración quiere decir el desarrollo de pensamientos de interpretación, de comentarios. In particular, the location of events within various matrices of value and alignment. En concreto, colocarlos dentro de una matriz de valor, So, there are 8 famous positions in this elaboration. And the first one is only one thing or many different things. Hay 8 famosas posiciones en todo esto, y la primera es solo uno o varios. Either of these is a conclusion. Cada uno de estos es una conclusión. Oh, there's a very famous book written about 1890 by Hindu Swami called All Religions Are One. Hay un libro famoso escrito en 1890 de un Swami que se llama Todas las religiones son una. All is one. Todo es uno. Ekayana, the one path. Ekayana. A lot of statements like that. El único camino. Hay un montón de afirmaciones así. Some of that way of thinking came from the syncretistic thinking of the 15th century with Kabir and so on. Aparte de ese pensamiento, pues vino de las corrientes sincréticas del siglo XV y demás. Differences are just superficial. Underneath, we are all sentient beings, Buddhas, aspects of Brahman. You can express it in different ways. Hay diferencias externas, pero a nivel fundamental todos somos iguales, somos seres humanos, somos Buda, somos un aspecto de Brahman, puede exponerse de diferentes maneras. And the other polarity we have, no, the world is composed of many different things, many different kinds of people. Y la otra polaridad es que no, el mundo está lleno de un montón de cosas distintas, un montón de personas diferentes. We should respect differences. Debemos respetar estas diferencias. And because things are truly different, we can allocate appropriate value to these differences, and you might place men above women and so on. Y puesto que hay estas diferencias, se le puede atribuir valores diferentes a estas diferencias, y entonces ya tienen mujeres, hombres y demás. So, from the point of view of Mahamudra and the other non-dual traditions, you say this kind of conclusion is a delusion. Desde el punto de vista de Mahamudra y de otras tradiciones no duales, se dice que este tipo de conclusión es una delusión.
never ceasing flow of manifestation or experience El flujo incesante de manifestación o de experiencia cannot be reduced to any particular proposition. no puede ser reducida a ninguna proposición en particular. So, non-elaboration means stay precisely with the details of the phenomenal field La no elaboración lo que significa es quédate precisamente con los detalles del campo, attentive to the details, atento a los detalles, but without projecting into them the sense that they are showing some underlying true difference. pero sin interpretar que te muestran ninguna diferencia esencial subyacente. So this is like the familiar example of the mirror. Y este es como el ejemplo familiar del espejo. If you drive a car, Si conduces un coche, you look in your, as you're traveling, you look in your wing mirror now and then to check. tú cuando vas conduciendo de vez en cuando miras al espejo para ver, comprobar. If the car is moving, each time it's a different image. Si el coche se mueve, pues cada momento es una imagen diferente. The mirror is showing thousands and thousands and thousands of images. El espejo muestra miles y miles de imágenes. You see the image, Ves la imagen, but the image is not supported by anything substantial. pero la imagen no está apoyada por nada sustancial. That's the nature of the reflection. Esa es la naturaleza del reflejo. Appearance without inherent existence. Apariencia sin existencia inherente. Variety, which is inseparable from sameness, Variedad que es inseparable de igualdad, but not a homogenized sameness. pero no una igualdad homogeneizada. The sameness of emptiness. La igualdad de la vacuidad. So to make this a little bit clearer, we go back and look at the nature of emptiness. Para hacer que esto sea un poco más clara, volvemos a la naturaleza de la vacuidad. This is a big topic in Buddhist thought. Este es un gran tema en el pensamiento budista. You can approach it in many ways. Puedes acercarte a él de muchas maneras, But the most simple is you start with impermanence. pero la más simple es que empiezas con la transitoriedad. Nothing lasts for long. Nada dura mucho. Why is that? Because there is no inner center holding things together. ¿Y por qué es eso? Porque no hay ningún centro interno que lo sostenga junto. As we saw with these recent earthquakes in Turkey, Como vimos con estos terremotos recientes en Turquía, very often when you look at the building, a menudo cuando miras a los edificios, you can see, oh, they used metal and wood and bricks. puedes ver, pues han utilizado metal, ladrillos, madera, But in some countries they have a special hidden ingredient. pero en algunos países tienen un ingrediente oculto especial. It's called greed. Se llama avaricia. So the builders use substandard cement. Entonces, los constructores han utilizado cemento de baja calidad. And when the earthquake comes, the buildings fall down. Y entonces cuando llega el terremoto, los edificios se caen. For the sake of profit and my money, I lie and cheat. Con el objetivo de tener ganancia y sacar dinero, pues yo miento y engaño. This unites the three poisons. Y esto une los tres venenos. Stupid, most certainly. Estupidez, bastante cierto. Greedy and full of desire, certainly. Avaricia y lleno de deseo, bastante cierto. And aversion, fuck you, I don't care. Y aversión, que te jodan, a mí no me importa. Certainly. Desde luego. There's a lot of that activity going on. Y entonces hay un montón de esa actividad que funciona. This goes into the way we deal with the fishing fleets, the overfishing in the Mediterranean and so on. Esta es la manera también en la que se funciona con las flotas de pesca en el Mediterráneo y demás. Every country is concerned with its own supply of fish. A cada país a lo que le preocupa es su propio abastecimiento de pescado. All kind of conferences and agreements about how
many cod can be taken and so on, but these huge fishing fleets that come out with processing factories with them, they don't listen very much. Tienen todo tipo de encuentros y de acuerdos sobre cuál es la tasa máxima de pesca y todo eso, pero a estas grandes flotas pesqueras que llegan, pues no les importa mucho, no oyen mucho. The United Nations is the reincarnation of the choir that they used to have in the Vatican. Las Naciones Unidas es la reencarnación del coro que solía haber en el Vaticano. It was a choir of castrati. Era un coro de castrados. All these big talking, big presidents with their private planes and so on, they achieve very little actually. Porque todas estas grandes palabras, estos grandes discursos de estos grandes presidentes con sus aviones privados, pues no consiguen muchas cosas. So this is all part of impermanence. Entonces todo esto es parte de la transitoriedad. There's the impermanence of the interrelation between the five elements, La transitoriedad de la interrelación de los 5 elementos, the impermanence of people's intentions. la transitoriedad de la intención de la gente. Buildings are put up. Se ponen edificios, se elevan edificios. Then the developer realizes, oh, instead of having 5 stories in the building, if we had 10 stories, we make more money. So they pull down the 5-story building. Pero luego el constructor se da cuenta, pues si en vez de 5 plantas el edificio tuviese 10 plantas, haríamos más dinero. Así que vamos a tirar el edificio de 5 plantas. The profit is in the future. El beneficio está en el futuro. The building is here and now, it's okay. El edificio está aquí y ahora está bien. But oh, this will be better. Pero esto será mejor. So this is our modernist urge, always going somewhere else. Y este es nuestro impulso moderno de siempre ir a un sitio mejor. Then, working with impermanence, we have dependent origination, which we already touched on. Y trabajando o funcionando con la transitoriedad tenemos la originación dependiente que ya hemos visto. There is nothing here which is there by itself. No hay nada aquí que esté ahí por sí mismo. The tiles rest on the surface beneath them. Las losetas descansan sobre la superficie que hay debajo de ellas, Which rests on the earth, que están encima de la tierra, and we have all the different strata of that. y luego tenemos los diferentes estratos de la tierra. The walls are resting on the foundational bits of cement, Las paredes descansan sobre los trozos de cemento de los cimientos, which is also resting on the earth. que también descansan sobre la tierra. On the basis of the earth, things can be built up. Sobre la base de la tierra se pueden construir cosas. We'll see a building, Vemos un edificio, it seems there in itself. parece que está ahí por sí mismo. When we come in here, we come into the building, Cuando llegamos aquí, entramos al edificio it's resting on the earth. y descansa sobre la tierra. The earth is covered, La tierra se tapa, but it is the basis. pero es la base. Without that, the building wouldn't be here. Sin ella, el edificio no estaría aquí. We are fascinated by construction. Estamos fascinados por la construcción. This is part of the denigration and ignoring of the actual earth. Y esto es parte de la denigración y del no percatarse de ignorar la tierra. So the tiles are here. Entonces, las losetas están aquí. When we look at them, they look quite hard. Cuando las miramos parecen bastante duras. They're just there. Simplemente están ahí. You count them, yes, a lot of different tiles. Las contamos, sí, un montón de losetas distintas. Each one is just itself. Cada una de ellas es simplemente ella misma. It seems obviously that they exist, Parece obvio que existe, cada una de ellas existe. but their existence is inseparable from the ground they're resting on. Pero su existencia es inseparable de la base sobre la que descansan. I lift my glasses, I put them on, Yo cojo mis gafas y me las pongo, I take them off. me las quito. Now what? ¿Y ahora qué? You've got to go somewhere. Tienen que ir a algún lugar. At my age, it's very important to remember where they have gone. A mi edad es muy importante recordar dónde han ido. But everything is somewhere. Pero todo está en algún lugar. Everything is resting on something else. Todo descansa en algo más. The
planes in the sky, they're resting on the fuel which is driving the power of the engine which keeps them up in the sky. Los aviones en el cielo descansan en el combustible que le da poder a los motores que lo impulsan en el cielo. There is not one thing which is truly autonomous and isolated and separate. No hay ninguna cosa que sea verdaderamente autónoma y aislada. So, if my existence is dependent on breathing in and out, Entonces, si mi existencia depende de inhalar y exhalar, when I say I am James, cuando yo digo soy James, I'm not usually including the air around. normalmente no incluyo el aire que me rodea, But without the air to breathe, pero sin el aire que respirar and some degree of purity in the air, which you don't get in many cities, y hasta un determinado grado de pureza en el aire, que desde luego no lo consigues en muchas ciudades, there is no James. no hay ningún James. In cities like New Delhi and Kathmandu, air pollution is incredibly bad. En ciudades como Nueva Delhi y Katmandú, la contaminación del aire es malísima. And this is a direct, the degree of child illness which comes from this is a direct indication of the child is part of the air system. Y el grado, el número de enfermedades infantiles que se obtienen con eso es una indicación clara de que los niños son parte de su entorno. But it's strange. Pero es extraño. We see people and we don't think, oh, you're breathing. Pero es porque vemos a la gente y no decimos, tú respiras. We think, oh, you're John or you're Mary. O decimos, tú eres John o tú eres Mary. Because the name somehow seems to isolate this phenomena from everything else. Porque el nombre parece que aísla este fenómeno de todo lo demás. But we sit in this room, even with the door open, Pero nos sentamos en esta habitación, incluso con la puerta abierta, we breathe in, we breathe out. inhalamos, exhalamos. I breathe in what you breathed out. Yo inhalo lo que vosotros exhaláis. The breath that came out of your body had gone in through your lungs, into your blood system, and gone all around your body. El aire que sale de vuestro cuerpo ha pasado antes por vuestra sangre y por todo vuestro cuerpo. It even went around your little poopy hole. Incluso pasó por vuestro pequeño agujero de la caca. And now this same air is coming out and I'm breathing it in. Y ahora ese mismo aire sale y yo lo estoy respirando. So you want to give me poopy hole? I give you my poopy hole. Así que queréis darme vuestro agujero de la caca, pues yo voy a dar mi agujero de la caca. We are interacting Estamos interaccionando. on a molecular atomic level. Parts of us are flowing in the air to each other. En un nivel atómico, molecular, partes de nosotros fluyen en el aire. Autonomy, inherent existence is a delusion. Autonomía, existencia inherente es una delusión. We are fundamentally relational Somos fundamentalmente relacionales because non-duality or non-splitness is the actuality of our lived situation. porque la no dualidad o la no separación es la realidad de nuestra situación vivida. Whereas division and separation is the delusion about our situation. Mientras que la división o la separación es la delusión o el engaño sobre nuestra situación. So then we see, oh, we are all participants. Y entonces vemos, vaya, somos todos participantes. You can name these aspects of participation, Puedes nombrar todos estos aspectos de participación, but the name doesn't describe and isolate. pero el nombre no describe un elemento aislado, It describes a participant. describe un participante. And again, we see language is very poor at this. Y vemos de nuevo que el lenguaje es muy pobre con esto. Language rests on discrimination. El lenguaje descansa sobre la discriminación. Discrimination says this is not that. Y la discriminación dice que esto no es aquello. Wisdom is dependent on discernment. Y la sabiduría depende del discernimiento.
Discernment is the attention to the details which show the patterns of articulation as the various features of the environment move together. El discernimiento es atención a los detalles del entorno cuando cambian las características. When we go out in the garden, we see these incredible systems of communication and articulation. Cuando salimos al jardín vemos estos sistemas increíbles de comunicación y de interrelación. And now we become more aware of the vast systems of communication under the earth. Y ahora pues nos percatamos más de los amplios sistemas de comunicación bajo la tierra. In the forest with the mushrooms, there are all kind of little tendrils, I don't know what the technical name for them is, but all these tubers or little paths that come out from the root of or not the root, but the base of the mushroom and connect with others, passing information and even nutritional resources. En el bosque con las setas pues tienen todos estos sistemas de comunicación con estos pequeños, no sé cuál es el nombre exacto, pero con estos pequeños tubos o estas pequeñas raíces, no son exactamente raíces, que conectan unos a otros y que comparten información e incluso recursos y nutrientes. Connectivity is the earth. La conectividad es la tierra. Connectivity is our life. La conectividad es nuestra vida. And because of connectivity, to take your semantic scissors and cut little circles around forms and say this is this and that is that, it's a violence. Y con la conectividad, si tú tomas tus tijeras semánticas y recortas esto y dices esto es esto y esto es aquello, es una violencia hacia eso. So the original analytic meaning of emptiness Entonces el significado original analítico de vacuidad was empty of inherent existence. era vacío de existencia inherente. So in the Theravada system, they focus on emptiness of inherent existence in the person. Entonces en la tradición Theravada se centraba en la ausencia de existencia inherente en la persona. The Pudgala Anatma Drishti, the view of no self in people. A Pudgala y Atma Christi, es decir, la visión de ausencia de existencia inherente en la persona. And that was explained through the description of the 5 skandhas. Y eso se explicó con la descripción de los 5 skandhas. That we function as the interaction of these 5 heaps, or you could say ingredients, Que funcionamos gracias a la interacción de estos 5 montones, o se podría decir ingredientes. we have a form. Tenemos forma. And the form gives rise to sensation. Y la forma da lugar a la sensación. Sensation is positive or neutral or negative. La sensación es positiva, neutra o negativa. If we get a negative sensation, we withdraw. If we get a positive sensation, we go forward. Si tenemos una sensación negativa, nos retraemos. Si tenemos una sensación positiva, vamos hacia adelante. And thirdly, we have perception. En tercer lugar, tenemos percepción. This is the knowing of, it's a formative knowing. Esto es el conocimiento, un conocimiento formativo. We hear the bird. Oímos a los pájaros. This is formative knowing, Esto es un conocimiento formativo. because it seems instant that I know it's a bird, Porque parece instantáneo que yo sé que es un pájaro when you take a little baby out in a push car, they know something's there looking around, sound, but they don't know what it is. Cuando tú llevas un bebé en un carrito y oyen el sonido, pues miran alrededor pero no saben lo que es. And the mama says, pigeon. Y la mamá dice paloma. Pigeon. No, pigeon. No, paloma. Yeah, like that. And the child gradually internalizes this information. They are formed internally.
Y el niño gradualmente internaliza esta información, es decir, se forma internamente. And then they externalize the information. Y luego externaliza la información. They say, it's a pigeon. Dice, es una ploma. Big brother tells little sister, it's a pigeon. El hermano mayor le dice a la hermanita pequeña, es una paloma. You are small, you don't know, but Tú I eres know. pequeña y no sabes, pero yo sí. Because now I know. Porque yo ahora So sé. that's the nature of our perception. It's a construct. It's a gathering together of bits and pieces of sound, memory, names, and so on, which manifest as a seeming composite my direct perception. Y esa es la naturaleza de la percepción, es un reunir de pequeños trozos de aquí y de allí y conforman trozos de información y conforman mi percepción aparente. Then you have associations, Y luego tenéis asociaciones, samskaras. samskaras. Samskaras is also applied to social formations. Samskaras también se aplica a formaciones sociales. For example, in the old first law book in India, the Manusmriti, the samskaras refer to the different tasks of different castes and what jati and so on, how they should behave. A samskaras, por ejemplo, en la India antigua se refería a las diferentes castas y a los trabajos y cómo se deberían comportar. And the rituals around death and so on. Y los rituales sobre la muerte y demás. Because if you live in a culture which has a prescribed ritual, Porque si tú vives en una cultura que tiene un ritual prescrito, then people gather together according to that. It's a kind of orchestration. porque entonces la gente se reúne alrededor de eso, es una especie de orquestación, It's a composition. es una composición. So all the subgroups of our modern complex cultures have attention to a selection of the possible compositional factors. Entonces todos los grupos de nuestra sociedad moderna tan compleja lo que tienen es una atención a maneras particulares de... And this helps to build up an image. Y esto ayuda a construir una imagen. And then fifthly, you have consciousness, Y luego en quinto lugar está la conciencia, knowing something. conocer algo. This knowing of something is resting on the composition of a selection of the factors, like a collage, which allows you to know, oh, it's that. Este saber algo descansa sobre la composición de diferentes factores y como un collage te ayudan a decir, pues esto es eso. Most of these identifications are not value-free. La mayoría de estas identificaciones no están libres de valor. Oh, so you're Russian. Tú eres ruso. One of them. Uno de esos. This is pervasive. Esto lo impregna todo. With climate change, Spain will be invaded by mass numbers of people. Con el cambio climático, España va a ser invadida con masas de gente. 15 years from now, Brussels will be voting not to send weapons to Ukraine, but to send them to the south of Spain. Dentro de 50 años, Bruselas va a estar votando no enviar armas a Ucrania, sino enviarlas a España. To blow up the boats. Para hacer volar los barcos. If you rescue anyone coming from the boat, you are a traitor. Si tú rescatas a alguien que sale de un barco, eres un traidor. Europe for the Europeans. Europa para los europeos. It will come. Porque van a Because there are venir. going to be millions of people coming from the Sahel, where it's so hot you can't live. Porque They want to come here. Porque va a haber millones de gente que viene desde el Sahel, porque allí no se puede vivir, está tan caliente, es como el infierno. This is why we are insane. Por eso es por lo que estamos locos. We don't take climate change seriously. No nos tomamos el cambio climático en serio. It will lead to a deep horror. Allí nos va a conducir a un horror profundo. So,
with the 5 skandhas, you see, you are the enemy. Así que con los 5 skandhas se ve, tú eres el enemigo. Before, 30 years before, oh, welcome tourist. Hace 30 años, vale, bienvenidos turistas. Rich Moroccans coming, looking at the old Arab sites in Spain. Oh, lovely. Los marroquíes ricos que vienen y miran los edificios antiguos árabes en España. Qué bonitos. Now you're not one of us, Y ahora ya no eres uno de one nosotros, of them. eres uno de aquellos. This is consciousness and association operating together. Esto es consciencia y asociación funcionando juntos. At one stage, people were fond of the Jews because they were the money lenders and the kings liked them and they could get a lot of credit. Durante una época la gente pues era aficionada a los judíos, era próxima a los judíos porque eran quienes prestaban dinero y a los reyes les gustaban. Then the king gets into a very big debt. Y entonces el rey tenía una gran deuda. Instead of saying, thank you, Jewish money lender, it's very helpful. En vez de decir gracias judíos que me habéis prestado dinero, esto es muy útil, We say, you dirty bastard, you're trying to destroy this country. se dice vosotros sucios bastardos estáis intentando destruir el país. Get out of Spain, Fuera de España, go away, iros, burn them alive. quemadlos vivos. The English did that in York. Los ingleses hicieron eso en York. It changes. Cambia. These identifications and interpretations are unstable. Estas interpretaciones, identificaciones son inestables. So this is the meaning of emptiness. Y este es el significado de la vacuidad. That whatever you take something to be, Que cualquier cosa que tú tomes por ser, because that manifestation, that patterning is resting on so many factors, puesto que esa manifestación, ese patrón descansa sobre tantos factores diferentes, its value is unstable. su valor es inestable. About 20, 25 years ago, the government policy in Britain was to encourage people to have diesel cars. Hace 20, 25 años la política del gobierno en Gran Bretaña era que la gente animaba a la gente a tener coches diésel, motores diésel. At that time, the research was saying, oh, this is good. Porque en ese momento la investigación decía, esto es bueno. Now with more research, they say, no, this is terrible. Y ahora con más investigación dice, no, esto es terrible. And if you have a petrol car, you now pay less tax than if you have a diesel car. Y ahora si tienes un coche de gasolina pagas menos impuestos que si tienes un coche diésel. We know fuck all. Nosotros sabemos cómo joderlo todo. Yeah. Stumbling in the dark. Tropezándonos en la oscuridad. The little lamp of science going in front of us. Con la pequeña lamparita de la ciencia guiándonos delante. I mean, it's funny, but it's not a joke, because it's serious. Pues es divertido, pero no es un chiste porque es bastante serio. We don't know. No sabemos. These are complex systems Son como sistemas complejos, with many, many factors inside. con muchos factores dentro. Factors beyond the computation of our ordinary consciousness. Factores que están más allá de la computación de nuestra consciencia corriente, ordinaria. So, because everything is interwoven in that way, Y puesto que todo está entretejido de esa manera, our value goes up and down. nuestro valor sube y baja. When I was young, I was encouraged to be respectful to all people. Cuando yo era joven, pues se me animaba a tener respeto con las personas mayores. If I was on the bus with my mother and I'm sitting next to her, if some older person got on, my mother would say, now you stand up. Si yo iba en el autobús sentado con mi madre y entraba alguna persona mayor en el autobús, mi madre me decía, tú levántate. Now that I joined the White Hair Society, Ahora que yo me he unido a la sociedad del pelo blanco, I find the rules have changed. yo encuentro que las reglas han cambiado. I am standing. Yo estoy de pie. And it's like that. Cultures change. Y es así, las The culturas cambian. status of different groups goes up and down. El estatus de diferentes grupos suben y bajan. We believe something, but that doesn't give it an inherent truth. Creemos algo, pero eso no le da una verdad inherente. That's a situational truth which continues on the basis of these interactive
factors. Es una verdad situacional que depende del funcionamiento de estos factores en función. So this is what emptiness means. There is no truth established in any form of person. Y eso es lo que significa vacuidad. No hay ninguna verdad establecida en ninguna forma, en ninguna persona. You should respect the authorities. Debes respetar las autoridades. They are in charge. Están a cargo. But when the presidents and the prime ministers are liars and cheaters and thugs, Pero cuando los presidentes, los primeros ministros son mentirosos, engañan y son unos tarugos, it's very difficult. entonces es muy difícil. The second form of absence of inherent existence is that in phenomena. El segundo factor de ausencia de existencia inherente es en los fenómenos, Which we see in relation to with climate change, certain kinds of plants no longer can grow. a lo que vemos con respecto al cambio climático, y es que ahora diversos tipos de plantas ya no pueden crecer. We see a tree, but the tree is there because its roots are in the ground. Vemos un árbol, pero el árbol está ahí porque sus raíces están dentro de la tierra. The trees are looking for nutrition. El árbol está buscando nutrición. Are there minerals present in the soil that can be absorbed and used to sustain the life of the tree? Son los minerales que están en la tierra las que se utilizan para alimentar el árbol. Everything is dependent on something else. Todo depende de algo más. So when you hear the word emptiness, Entonces, cuando oigas la palabra vacuidad, has the sense nothing is an island entire unto itself. tiene el sentido de que nada es una isla completa por sí misma. It's as if we are each a kind of nodal point. Es como si cada uno de nosotros fuese un punto, un nodo, Connected with other nodal points through many different lines of communication. conectado con otro montón de nodos a través de muchas líneas de comunicación. And we are rising and expanding and falling and shrinking according to the communication that's coming through these pathways. Y nos elevamos y nos extendemos o nos encogemos y descendemos de acuerdo con la información que venga por estas líneas de comunicación. And we know how I am depends on you. Y sabemos esto, cómo yo soy depende de ti, de ti. In your life, you know very well that if you have a friendly, supportive boss, it's very different from having a critical, aloof boss. Lo sabéis en vuestra vida, si tenéis un jefe amistoso y que apoya, a tener un jefe crítico o ausente. If you trust your colleagues and you're in a meeting, you speak in a very different way than if you feel that they're suspicious or they're out to get you and you could lose your job. Si tú confías en tus colegas, tu manera de hablar va a ser completamente distinta a que si no confías en ellos, tienes sospechas y piensas que puedes perder tu trabajo. Even if they don't say anything, Incluso aunque no digan nada, just their presence conditions how you can speak. simplemente su presencia condiciona cómo puedes hablar. So this is dependent co-origination. Y esto es originación dependiente. Find your own voice Encuentra tu propia voz if you want to lose your job. si quieres perder tu trabajo. You have to fit in. Tienes que encajar. The sign of success, shit on lips. El signo del éxito es mierda en los labios. Kiss my ass. Bésame el culo. It's true. Es verdad. If you speak truth to power, Si tú le cuentas la verdad al poder, that's very brave and very foolish. eso es bastante valiente y bastante tonto. We tell children lies. A los niños les contamos mentiras.
Hans Christian Andersen, The Emperor's New Clothes. Como el cuento de Hans Christian Andersen, las ropas el traje del emperador. That this fantastic tailor has so seduced the king that he tells him that being naked is the best form of clothing. Este sastre maravilloso que ha convencido al rey de que estar desnudo es la forma de vestimenta más mejor. When the king comes in public, everybody's bowing. It's amazing. It's so wonderful. Y cuando el rey se pone en público, pues todo el mundo dice, oh, es maravilloso. Todo el mundo se inclina. But the little boy says, "Hi, the king has no clothes." Pero un niño pequeño dice, vaya, pues el rey no tiene ropa. And the royal guard steps behind him and cuts his throat. Y el guardia real va a por él y le corta la garganta. That's the real story. Esa es la historia real. That's true in many, many countries. You insult the president, you're in prison for a very long time. Y eso es verdad en muchos países. Si tú insultas al presidente, tú vas a la cárcel un montón de tiempo. Well, we shouldn't be stupid. Así que no deberíamos ser estúpidos. The world is dangerous for many people. El mundo es peligroso para mucha gente. But anyway, you're not going to open people's minds to the truth of emptiness by insulting them. Desde luego no vas a abrir la mente de la gente hacia la vacuidad insultándola. The ripeness of the mind to start to appreciate emptiness is very rare. El resplandor de la mente que empieza a apreciar la vacuidad es muy raro. This is the weekend, Este es el fin de semana, the time for fun. el tiempo para divertirse. Here we are in this room talking about difficult things. Y aquí estamos en esta habitación hablando de cosas difíciles. We're interested. Estamos interesados. This has meaning for us. Esto tiene sentido para nosotros. Now we should go out, each of us, and gather 10 people and bring them in. Y entonces cada uno de nosotros ahora tenemos que salir y reunir a 10 personas para traerlas. Say, I'm going to the football. It's Saturday. Fuck off. Y en vez de ir al fútbol, que es un sábado, que se jodan. People are not interested. La gente no está interesada. Who wants to look below the surface? ¿A quién quiere mirar debajo de la superficie? Emptiness will never be popular. La vacuidad nunca va a ser popular. The delusion of substance, something to get, something to improve my life, that will be popular. La delusión de la sustancia, algo que obtener, algo que va a mejorar mi vida, eso sí va a ser popular. So linking this back to freedom from elaboration, Y entonces, ligando esto de vuelta con libertad de la elaboración, when we see that each phenomena, each aspect which is arising is like a reflection in a mirror. It's within the mirror. It's unborn in the mirror. cuando vemos que cada cosa que surge es como un reflejo en el espejo, que es no nacido en el espejo, que está dentro del espejo. Or rather, the reflection in the mirror is both born and unborn simultaneously. O más bien, el reflejo del espejo nace y no nace simultáneamente. It's born because it appears, Nace porque aparece, but it's unborn because it lacks inherent existence. pero no nace porque carece de existencia inherente. You're born when you come out of your mother's body and the umbilical cord is cut. Tú naces cuando sales del cuerpo de tu madre y se corta el cordón umbilical. Then you become separate Y entonces te vuelves separado in our human way of thinking. en nuestra manera humana de pensar. Actually, you're shifting from dependence on your mom to dependence on the air. En realidad estás cambiando de depender de tu madre a depender del aire. Dependence on being inside your mom and dependence on your mom outside. A depender de estar dentro de tu madre a depender externamente de tu madre. You haven't become independent. No te has vuelto independiente. But the reflection in the mirror, nobody cuts the umbilical cord. Pero el reflejo en el espejo, nadie corta el cordón umbilical. So when you see that everything is interconnected, Entonces cuando ves que todo está interconectado, that instead of just having one umbilical cord, que en vez de tener solo un cordón umbilical, we live in a network of these pathways of connectivity que vivimos en esta red de caminos de conectividad through which we give and receive and give and receive. con la que damos y recibimos, This is
the beauty of our connectivity. Es la belleza de nuestra conectividad. When we recognize this, then we can be for the other, Cuando reconocemos esto podemos ser para el otro, because the other is not so other. porque el otro ya no es tan otro. And we can use our appreciation of what it is to be an illusory presence Y podemos utilizar nuestra apreciación de qué es la ilusión de ser el otro to connect with other illusory presences. para conectar con otras presencias ilusorias. We have to remember the illusion appears, otherwise we wouldn't have a word. Desde luego tenemos que recordar que la ilusión aparece, porque si no, no tendríamos una But palabra. it's not the appearance of something, Pero no es la apariencia de un algo, some inner essence. de alguna esencia interna. It's the appearance of the meeting together of many paths of communication. Es la apariencia de la unión de un montón de caminos de comunicación. And if these pathways are functioning, the form manifests. Y si estos caminos funcionan, se manifiesta la forma. Because I am inseparable from my interconnectivity, Puesto que yo soy inseparable de mi interconectividad, I am a participant. yo soy un participante, I am an availability, yo soy una disponibilidad. and available to receive and available to respond. Y estoy disponible para recibir y disponible para responder. When we feel good, when we're relaxed in our own skin, when we feel we can function, that's how we are. Cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos relajados en nuestra propia piel y funcionamos, así es como somos. We have optimal receptivity Tenemos receptividad óptima and optimal capacity for responding. y una capacidad óptima para responder. So this is the Nirmanakaya. Entonces este es el Nirmanakaya. That's all it is. Eso es todo lo que es. I am not a thing. Yo no soy una cosa, I am a node or an apparition of manifestation within the field of manifestation. yo soy un nodo de manifestación, de aparición dentro de un campo de aparición. I'm not stepping into the world. Yo no estoy entrando al mundo, I am fundamentally enworlded. yo estoy fundamentalmente metido en el mundo, I'm moving in the world I am part of. moviéndome en el mundo del que soy parte. So there's nowhere to step into my private self. Y entonces no hay ningún lugar de entrar en mi yo privado. All the ingredients of my private self Todos los ingredientes de mi yo privado belong to the world. pertenecen al mundo. If you're a teenager, you might have kept a private diary. Si tú eres un adolescente, puede que hayan tenido un diario privado And in that, you wrote in your mother tongue. y en él tú escribiste en tu lengua materna. You simply wrote different patterns of the words you had received from Ah. school and your parents. Tú simplemente escribiste en patrones diferentes que recibiste de tu escuela, de tus padres. You were repatterning the gifts you had received. Te estabas reformulando los patrones que tú has recibido. Just as you might have arranged all your dolls on the carpet and moved them around in different patterns. Exactamente igual que tú puedes haber reorganizado las muñecas que tienes en la alfombra para que formen patrones diferentes. They're your dolls, but your mom bought them. Son tus muñecas, pero las compró tu mamá. All you can do is pattern what you received. Todo lo que puedes hacer es formar patrones con lo que has recibido. This is the limits of our autonomy. Y esos son los límites de nuestra autonomía. Es así. I don't exist as an entity. Yo no existo como una entidad. I am not an isolate. Yo no soy un aislado. I am a site of participation. Yo soy un lugar de participación. This is what emptiness means. Y eso es lo que significa vacuidad. It's not some metaphysical quality. No es una cualidad metafísica. It's a description of the nature of phenomena. Es una descripción de la naturaleza de los fenómenos. That we manifest without having an essence. Que nos manifestamos sin tener una esencia. Or to express it in another way,
our essence is emptiness. O para expresarlo de otra manera, nuestra esencia es vacuidad. As long as the energy of emptiness or the movement of this potential is unimpeded, the patterns of our life continue. Mientras todos estos patrones sean, no tengan impedimento, se despliega nuestra experiencia en la vida. So, the meaning of non-elaboration Entonces el significado de no elaboración is to wake up to the fact we are a dynamic participant in a field of dynamic participation. es despertar a que somos una participación dinámica en un campo de participación dinámica. And it's changing. I change because of the factors around me. Y está cambiando. Yo cambio debido a los factores que me rodean. And my changes influence the factors around me. Y mis cambios influencian los factores que me rodean. So, what conclusions can we come to about how I am? Y entonces, ¿a qué conclusiones se pueden llegar sobre cómo soy? This is important. Esto es importante. So that's what he's saying. Don't elaborate. Y eso es lo que dice, no elabores. Don't come to fixed conclusions about who people are or people from different cultural groups, racial groups, and so on. No llegues a conclusiones fijas de cómo es la gente, de cómo son los grupos culturales o los grupos en general. People can not pass any exams when they're at school and go on to become very powerful and wealthy. Gente puede que no aprueben los exámenes en la escuela y luego se convierten en personas ricas y poderosas. They have a business acumen. Tienen una orientación hacia los negocios. They are able to understand complex interactions Son capaces de entender interacciones complejas and they make money. y hacen dinero. And the person who gets the school qualification, Y la persona que tiene la cualificación escolar they get a job, but they don't make much money. consigue trabajo, pero no hace mucho dinero. And they have a boss on their head all the time Y tienen un jefe en su cabeza todo el rato, who is intelligent. que es inteligente. There are many kinds of intelligence: emotional intelligence, cognitive intelligence, Hay, kinesthetic intelligence, and hay, so on. hay un montón de inteligencias diferentes, inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, inteligencia estética y demás. So, when we move towards the world, it's very important that we are aware of our own templates. Y entonces cuando nos movemos hacia el mundo es muy importante que nos percatemos de nuestra propia plantilla. What preformed basis for arriving at conclusions and judgments are we carrying? ¿A qué base prevista, prehecha llevamos sobre la cual emitir juicios? That is to say, what is it that I project onto a situation, onto people, in order to make sense of them according to my predisposition? Es decir, ¿qué es lo que yo proyecto sobre las situaciones, sobre la gente, para darle sentido a lo que son de acuerdo con mi proyección? These predispositions are empowering limitations. Estas predisposiciones son unas limitaciones que te dan poder. So what he's saying here is, release yourself from this. Y lo que te dice aquí es, libérate a ti mismo de todo esto. If you have open receptivity, Si tú tienes receptividad abierta, you find the way forward. encuentras el camino adelante. Our problem is freezing. Nuestro problema es el congelarnos. We freeze other people by judgment, Congelamos a los demás, enjuiciarlos, put them in a box, los colocamos en una caja, freeze ourselves with anxiety. nos congelamos a nosotros mismos con ansiedad. I mentioned to some of you in the past that many years ago I was in San Sebastian. Yo mencioné a alguno de vosotros en el pasado que hace muchos años yo estaba en San Sebastián, It was a fiesta day. era un día de fiesta, There were all kinds of people performing in the square, musicians and so on, and different groups were demonstrating their Tai Chi and so on. había todo tipo de grupos de personas en la plaza haciendo demostraciones
Ahí había gente que hacía tai chi y todo eso. And there was a group of doing improvisational movement, Y había un grupo que estaba haciendo movimiento de improvisación, about 10 people. alrededor de 10 personas. And they had a big piece of thick cloth that they were moving on and rolling on the floor, and it was contact improvisation. Y había pues como una gran tela gruesa sobre la que hacían la improvisación, y entonces ahí se movían y rodaban porque era una improvisación de contacto. But you could see with the group moving together that many of the participants still had a lot of social anxiety. People are looking at me. Pero podías ver que en el grupo cuando se movía, que algunos de ellos pues tenían ansiedad social porque, bueno, la gente me está mirando, And a cognitive self-interruption. y la autointerrupción cognitiva, What shall I do now? que ¿qué es lo que voy a hacer ahora? So there was a lot of thinking going on. Entonces ahí había mucho pensamiento en ese momento. And there were only two people who just went with whatever. I don't care. They will do what. Oh, now you want to. Oh, okay. Y entonces solo había como dos personas que iban, que fluían y que iban con el movimiento. ¿Y que quieres que haga esto ahora? Vaya, bueno, venga. So these two were fully available. Entonces estos dos estaban plenamente disponibles. And the others were trapped in a limitation. Y los otros estaban atrapados en una limitación. They wanted to be available. Querían estar disponibles. It's a big risk to do this in public. Es un gran riesgo hacer esto en público. Yet still some inner constraints were operating. Y sin embargo había unas restricciones internas funcionando. So what this part, the freedom from elaboration, the elaboration is actually the constraint. Y esto es lo que nos dice liberación de la elaboración. En realidad es que la elaboración es esta atadura. This is how you get in the way of your connectivity. Y así es como tú te colocas en el camino, interrumpes tu camino hacia la conectividad. If you stay connected, the energy of the connectivity will carry you through. Si tú permaneces conectado, la energía de la conectividad te va a llevar. But when you get anxious, you go into yourself. Pero cuando te vuelves ansioso, entras a ti mismo, You're facing a problem. tú estás encarando un problema, You try to work it out, intentas solucionarlo and you miss the beat. y pierdes el ritmo. Life is moving on. Y ya la vida avanza. But if you stay with the beat, if you stay with the pulsation, the rhythm will carry you through. Pero si tú te quedas con el ritmo, si te quedas con la pulsación, la vida te va a llevar. Over preparation is unhelpful. La sobrepreparación es poco útil. Whatever we know or have, it should be in our fingertips. It should be just flowing through us. A cualquier cosa que sepamos debe estar en la punta de nuestros dedos, debe fluir a través de nosotros. So what this means in terms of Mahamudra and meditation Entonces is lo que esto significa en términos de Mahamudra y meditación, when you sit, you can start to see how you limit yourself. cuando te sientas puedes empezar a ver cómo tú te limitas a ti mismo. Certain kinds of thoughts you don't like. Hay algunos tipos de pensamientos no te gustan. You know cognitively the thought is not so toxic, Sabes a nivel cognitivo que el pensamiento no es tan tóxico, but I don't like it. pero a mí no me gusta. This is something more primitive. Es algo más primitivo. I wouldn't like you to know that I have this thought. Yo no me gustaría que tú supieras que yo tengo este pensamiento. And so either you try to blank off from the thought, Entonces, o tú intentas evitar el pensamiento o mirar hacia otro lado, or modify the thought. o modificar el pensamiento. When you sit in the practice, Cuando te sientas en la práctica, in what the Tibetans call free flow, lo que los tibetanos llaman flujo libre, Rangpak, which means falling as it falls, Rangpa, es decir, cayendo como cae, I'm letting go of control of the content of my mind. yo dejo ir el control del contenido de mi mente. However it is, it's okay. Tal como sea, está bien. That's very generous. Eso es muy generoso. All these crazy people coming to the party, Toda esta gente loca que viene a la fiesta, doesn't matter. This is a house of illusion. no importa, está en la casa de la ilusión. Nothing can be destroyed. No se puede destruir nada. Looks like a white carpet, red wine on a white carpet.
Disaster, it's an illusion. Es como una alfombra blanca, que si tienes vino tinto y lo echas en la alfombra, una locura, pero esto es una ilusión. It's just a thought. Es solo un pensamiento. Who says white carpet shouldn't have wine stains? ¿A quién dice que la alfombra blanca no debería tener manchas rojas? The boss. El jefe. So it's like that. These are mental constructs. Es así, son construcciones mentales. This is a disaster. This shouldn't have happened. Esto es un desastre, no debería haber sucedido. Tightening up. Te encoges. Oh, it looks different. Ah, parece diferente. Someone vomited on the wall. Alguien vomitó en la pared. It's a unique perfume. Es un perfume único. This is, I'm not joking here, because in Tantra, we have many different levels of Tantra. In the lower Tantras, we offer the Buddha very nice things. Y yo no estoy bromeando, esto es en serio, porque, por ejemplo, en el Tantra, que hay muchos diferentes niveles de Tantra, pero en el Tantra más inferior se le ofrecen al Buda cosas muy hermosas. Milk and yogurt and cream, A la leche, yogur, crema, white sugar, brown sugar, crystal sugar. a azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar de cristal. But when you go into the so-called higher Tantras, then you offer blood and shit and piss and many things. Pero cuando tú llegas a los tantras más elevados, tú ofreces sangre y caca y pipí y muchas cosas. If you don't shit, you're in trouble. Si tú no cagas, tienes problemas. You have serious constipation. This is not good. Tienes un estreñimiento serio, esto no es bueno. Caca is your friend. La caca es tu amiga. Caca is part of life. La caca es parte de la vida. Why you don't offer it to the Buddha? ¿Por qué no se lo ofreces al Buda? Oh, it's not nice. Oh, no, es que no es bonito. That's a concept. Eso es un concepto. In many cultures, human caca goes in the fields for fertilization. En muchas culturas la caca humana va al campo para fertilizar. So the notion that shit is bad is a limit. La noción de que la mierda es mala es un límite. It is in order to dissolve this limit that we offer it to the Buddha. Es para poder disolver este límite que se le ofrece al Buda. You are without prejudice. Tú eres sin prejuicio, I have anxious prejudice. yo tengo prejuicio ansioso. Please accept this offering and convince me that it's okay. Por favor, acepta este ofrecimiento y convénceme de que está bien. That's how it is. Es como es. Everything about the body. I mean, now in British television they have lots of adverts about menstrual tampons and so on, and a lot of adverts about medications and so on for menopause. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Por ejemplo, ahora en Gran Bretaña pues hay muchos anuncios sobre tampones menstruales o medicaciones para la menopausia y demás. This used to be completely secret. Y esto solía ser completamente secreto. It was a source of a lot of anxiety and shame for many young girls. Era una fuente de ansiedad y de culpa para muchas jóvenes. And now the women's football team, Y ahora el equipo de fútbol de mujeres they say we don't want to wear white shorts anymore, we want red shorts in case it's the time of our period. y dicen, ahora ya no queremos llevar pantalones blancos, queremos llevar pantalones rojos por si acaso me toca el periodo. It's just up front. It's like that. I bleed, so we do this. Y es algo directo, pues es así, si yo sangro, pues es así. That's a big relief. Esto es No shame, no guilt, no worry. These things happen. una gran liberación, ni culpa, ni preocupación, es una gran liberación. People have been so imprisoned by prejudice, by strong judgments. La gente ha estado aprisionada por unos juicios muy fuertes, Part of life. parte de la vida. So that's what this is meaning. So when we sit in the practice, Y esto es lo que quiere decir que cuando nos sentamos en la práctica, we open our mind to allow whatever arises to be there. abrimos nuestra mente para permitir que cualquier cosa que surja esté ahí. We're not anxious hosts. No somos unos anfitriones ansiosos, We relax and welcome. nos relajamos y damos bienvenida. Come as you come. Ven, que vengas como vengas. No.
our generosity is not genuine, Nuestra generosidad no es genuina because we already established that every arising thought is a vanishing thought. porque establecemos que todo pensamiento que surge es un pensamiento que desaparece. So we say, welcome in the front door, Así que le decimos bienvenido en la puerta de entrada and there's the exit. y aquí está la salida. Just passing through, oh, nice to meet you. Y simplemente pasa por aquí, encantado de conocerte. Oh, that's why we say, come as you come. Y entonces por eso le decimos, ven como vengas. It's our own mind which grasps it. Oh my God, it's gypsies. They're going to put up their little caravan here. We don't like them in our neighborhood. Es nuestra propia mente la que atrapa y dice, vaya, son gitanos, van a poner su caravana aquí en nuestro vecindario. The value of my property has already gone down. El valor de mi propiedad ya ha descendido. The property of myself has gone down because of these fucking thoughts. La propiedad de mi yo el valor de la propiedad de mi yo ha descendido por estos jodidos pensamientos. But the thought says, haha, the more you try to get rid of me, the more I stay. Pero el pensamiento dice, vaya, cuanto más quieras librarte de mí, más me quedo. So now we do this. Entonces hacemos esto. Start with Guru Yoga, and then relax, fully open, mind is open. Whatever comes, comes, however it comes. Empezamos con el Guru Yoga y luego nos relajamos y nos abrimos. Y cualquier cosa que venga, viene. Okay. Now this can be quite challenging. Esto puede ser bastante difícil, un reto. The text say, for yogis, if you go to heaven, go to heaven. If you go to hell, go to hell. Y los textos dicen, si vas al cielo, pues ve al cielo, y si vas al infierno, pues ve al infierno. Means you might be sitting with a very dull, thick mind. Es decir, puedes estar sentado con una mente muy espesa, muy opaca. This is your luck. Pues esto es tu suerte. This is how it is. Así es como es. If you take up a position with regard to it, Si adoptas una posición con respecto a ella, this is not why I wanted to learn meditation. así no es como yo quiero aprender la meditación. This is not what I want. Eso no es lo que yo quiero. This is making me worse. Esto me está empeorando. And you have an impetus to change it. Y entonces tienes un ímpetu para cambiarlo. If I change the object, I'll feel better. Si yo cambio el objeto, me sentiré mejor. Temporarily, yes. Temporalmente sí, But you will remain tied into the object in a pattern of duality you don't escape from. pero vas a permanecer atado al objeto en un patrón de dualidad del que no puedes escapar. The paradox is, the more hospitality I offer to whatever is arising in the mind, La paradoja es que cuanta más hospitalidad yo le ofrezca a lo que surge en la mente, the thinner my sense of self becomes, se vuelve mi sentido del yo más ligero, because I'm not reacting. porque no estoy reaccionando. I'm not feeding the patterns and positionings of who I think I am. No estoy reforzando los patrones y posicionamientos de quien yo creo que soy. I'm simply here Yo with sim- what is here. Yo solo si estoy aquí, lo que hay aquí. And this thinning dissolves the identificatory fixation on consciousness Y este aligeramiento disuelve la identificación con la consciencia and allows the dawning of awareness. y permite el amanecer de la presencia. Remember, consciousness always takes an object, Recuerda que la consciencia siempre toma un objeto
Awareness never takes an object, La presencia nunca toma un objeto and it never takes a subject either. y toma un sujeto. It is neither subject nor object, but it is the illumination which shows the movement of both. No es ni sujeto ni objeto, sino que es la iluminación que muestra ambos. The object is arising and passing, El objeto surge y pasa, and your subjectivity is arising and passing in different patternings. y tu subjetividad surge y pasa en diferentes patrones. The self is a selfing. El yo es un yo que se hace a sí mismo. It has no inherent existence, No tiene ninguna existencia inherente and yet it arises. y sin embargo surge. If you say you have no self, Si tú dijeses no tienes un yo, then how could you go to the toilet by yourself? ¿y entonces cómo puedes ir al baño tú solo, por ti mismo? You couldn't function. No podríamos funcionar. On the other hand, you don't have a self, Por otro lado, no tienes un yo, because the self that you have has no inherent selfness. porque el yo que tú tienes no tiene una yosidad interna. It's an energy patterning, Es un patrón energético. just as your whole body is a patterning of energetic communication. Exactamente igual que todo tu cuerpo es un patrón de comunicación energética. If you dissolve the ice of fixation, of identification, of substantiation, Si tú disuelves el hielo de la identificación, de la sustantivización, then instead of being this pre-shaped entity, entonces en vez de ser esta forma preconfigurada, you find yourself fluid, te encuentras a ti mismo fluido, like water. como el agua. If you pour water in a square jug, it will look square. Si tú echas agua en una jarra cuadrada, pues va a parecer cuadrada. If you pour it into a round jug, it will appear round. Si tú la echas en una jarra redonda, pues va a estar redonda. The same water takes on these shapes. El mismo agua que toma diferentes formas. So this is what we mean by our potential. Y esto es lo que queremos decir con nuestro potencial. It's not preformed like ice, No está preconfigurado como un hielo, but it's available to take on form according to circumstances. sino que está disponible para adoptar formas de acuerdo a las circunstancias. You talk to a 4-year-old child in a different way from talking to an 80-year-old person. Tú le hablas a un niño de 4 años de manera distinta a como le hablarías a una persona de 80 años. Each of us is actually very, very pliable and flexible, works out how to relate. De cada uno de nosotros es en realidad muy, muy flexible y funciona de manera distinta según la relación. So this is what he's saying, is let yourself move and shape and change and go. Y esto es lo que dice, permite que tú te muevas y cambies y vayas. I pick up the water. Yo cojo el agua, This is a formation of my hand. esta es una formación de mi mano. Then I pick up my watch. Y ahora cojo mi reloj The hand's a different formation. y la mano está en una formación diferente. The body is like water. El cuerpo es como el agua. If you allow the body to be, it's endlessly taking up different shapes. Si tú permites el cuerpo sea, va a adoptar posturas incesantes. So this is the function here, is don't arrive already as a package deal. Y esta es la función aquí, no llegues ya como un paquete preconfigurado. You're going to the nudist beach. Vas a una playa nudista, You leave the clothing of your family, tú dejas atrás la vestimenta de tu familia, the clothing of your school, la vestimenta de tu escuela, the clothing of the attitudes of your lovers, la vestimenta de las actitudes de tus amantes, the clothing of your neurosis. la vestimenta de tu neurosis. Now fresh, naked, Y dancing ahora, in the sun. y ahora fresco y desnudo, bañándote en el sol. Nice, huh? Summer's coming. Qué bonito, ¿eh? Que viene el verano. Okay, time for a cup of tea. Vale, pues hora de el té.